Capital Sonoro. Ahora. Tembici, el sistema de bicicletas compartidas líder en América Latina, celebra su primer año de operación en Bogotá. ¿Cuál es el balance? El sector cultural y creativo de Bogotá aportó un valor agregado a la ciudad de 17.2 billones en 2022, 4.2 más que en 2021. Les tenemos más detalles. Ahora, un podcast. Hola, yo soy Carolina Figueroa y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 27 de septiembre de 2023. Hoy estoy en la compañía de mi tocaya, la periodista Carol Velázquez. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola tocaya, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y que sea la primera vez que dos Carol están en Ahora un podcast. Y en muchas situaciones, Carol, no es tan común ese nombre. Total. Bueno, Carol, Tembici, el sistema de bicicletas compartidas líder en América Latina, celebra su primer año de operación en Bogotá. Y en este tiempo ha superado el 1.200.000 viajes y ha logrado reunir una comunidad de más de 93.000 usuarios registrados que han adoptado este sistema como solución de movilidad. ¿Cómo ha sido la aceptación o el uso de Tembici aquí en Bogotá? Bueno, pues la aceptación ha sido muy buena porque se considera que Tembici ha sido clave para, digámoslo así, como evolucionar hacia una movilidad más sostenible, inclusiva y eficiente, porque ya sabemos que pues la bicicleta es como el medio de transporte menos contaminante que existe actualmente. Entonces, pues este sistema ha traído a que muchos usuarios entre los días de semana y los fines de semana busquen como este medio de transporte para ya sea recreación o para movilizarse de un lado al otro. También la adopción del sistema por parte de los habitantes de la ciudad ha sido muy notable, pues creo que es evidente que muchas ciclorrutas y muchas calles están inundadas de bicicletas y en particular con Tembici se ha observado que el 80% de los viajes durante los días de la semana corresponden a quienes eligen la bicicleta como su medio de transporte principal, realizando trayectos con una duración promedio de 22 minutos. Entonces, esta preferencia por la bicicleta como solución diaria a la movilidad muestra que pues la bicicleta es muy querida por los bogotanos, pero también que están eligiendo pues esta empresa para movilizarse en Bogotá. El sistema está funcionando básicamente. ¿De cuántas bicicletas estamos hablando hasta la fecha? Bueno, este sistema cuenta con 1.500 bicicletas mecánicas, 150 manocletas, 150 bicicletas con cajón, 150 bicicletas adaptadas con sillas para niños y 1.500 bicicletas eléctricas. Y esto además convierte a Bogotá en la ciudad con más flota de bicicletas asistidas en la región. Buenísimo, pero entonces, ¿cuál es el perfil de los usuarios que están haciendo más uso de estas bicicletas? Bueno, de acuerdo a los datos revelados por Tembici, los usuarios que tienen un nicho en nuestra empresa son los que buscan una experiencia recreativa y de bienestar durante los fines de semana. Esta categoría representa el 20% de los viajes totales con un tiempo promedio de 24 minutos. Bueno, y aparte de todos estos datos, durante este año de funcionamiento, ¿qué otras cifras tenemos? Ha alcanzado varios hitos y cifras que dan cuenta de su impacto en la movilidad urbana de Bogotá, con un registro de usuarios que ha crecido a 93.000, el 32% de ellos son mujeres además, y el puntaje de satisfacción del sistema se ha mantenido en 4.7 sobre 5, según digamos cada usuario califica y su nivel de satisfacción. Y dicen como que destacan un montón la dedicación del sistema por proporcionar una experiencia de usuario de alta calidad, o sea, no son bicicletas malas, sino que pues siempre pues han sido como muy acordes a la necesidad de la experiencia de cada usuario. Y si nos ponemos a sumar recorridos hechos por los usuarios, ¿cuánto podemos sumar? Pues mira, nada más en este primer año los usuarios han pedaleado un total de 3.8 millones de kilómetros, lo que equivale a darle la vuelta al mundo 133 veces. O sea, es una cifra muy grande. Y estas cifras reflejan pues un poco pues ese papel crucial que juega la bicicleta en Bogotá. Y aquí hay que recordar algo, y es que próximamente la bicicleta va a ser declarada patrimonio en Bogotá. Todo eso suena buenísimo por salud de los usuarios, por descongestión de movilidad, pero también hay un plus en términos ambientales. ¿Cuáles serían los resultados a nivel ambiental? Bueno, pues durante el primer año de operación se ha logrado una reducción estimada de
279 toneladas de CO2, gracias a que pues estas bicicletas compartidas se utilizan más que, digamos, el transporte tradicional, que genera más gases contaminantes en la ciudad. Y pues hay que recordar que en cuanto a la calidad del aire en Bogotá, lo que más contamina son los automóviles y los vehículos de carga. Entonces esto se vuelve como una alternativa muy buena para descongestionar esa polución que genera la movilidad en Bogotá. Y también dicen que esta cifra es equivalente a la siembra de 1.950 árboles en la ciudad. Perfecto, muchas gracias, Carol, por toda esta información en torno a Tembici. Ya volvemos contigo en un momentico. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa informativo de hoy, que se emite todos los días al mediodía, hablamos de la educación en las cárceles de Bogotá. ¿Cuáles son los programas y qué tan efectivos son? Resulta que el 68% de las personas privadas de la libertad no terminó el colegio. Según el IMPEC, si se juntan la cárcel de La Modelo, La Picota, El Buen Pastor y la cárcel distrital, encontramos que la mayoría llegó a la educación básica media o la educación básica primaria. Una minoría son iletrados o iletradas y una inmensa minoría tiene educación superior. Esto nos ayuda a tener un panorama con miras a la reinserción social. Si se perdió el programa, por favor vaya de inmediato a YouTube y véalo para conocer más detalles sobre la educación en las cárceles. Y por supuesto, no se pierda la emisión de mañana y tampoco se pierda las entrevistas que hemos hecho a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. En YouTube encuentran toda esta información para que se vayan construyendo un voto informado. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, Carol, seguimos con una especialidad suya, la cultura. Resulta que el sector cultural y creativo de Bogotá aportó un valor agregado a la ciudad de 17.2 billones en 2022, 4.2 más que en el 2021. Así lo anunciaron la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en la Universidad Externado de Colombia. ¿De dónde sale esta cifra y qué significa si la comparamos con otros sectores de la ciudad? Esta cifra fue revelada por la cuenta satélite de Economía Cultural y Creativa hoy, justamente como lo mencionaste, en la Universidad Externado, y representa el 5,5% del total del valor agregado de la ciudad. Esto es muy importante porque la cultura superó a sectores como la construcción, que pues mueven mucho dinero, como todos lo saben, el sector financiero también y el de seguros, que aportaron por ejemplo, el 3,9, o sea, 12, que eso se traduce más o menos a 12,2 billones de pesos, y el 9,2%, que se traduce a 28,7 billones de pesos, respectivamente. Son cifras que le hacen pensar a uno como con optimismo. ¿Eso quiere decir que la cultura es un sector que está influyendo cada vez más en la economía? Claro que sí, porque entre 2021 y 2022, el valor agregado de las actividades culturales y creativas creció un 14,8%, lo que sobrepasó la tasa de crecimiento del PIB de Bogotá en un 9,5%. Bueno, pero no es que yo quiera aguar la fiesta, pero hay que tener en cuenta que la cultura sufrió un bajón en pandemia y podríamos estar hablando más bien de una recuperación que estamos viendo. Sí, total, pues hay que recordar que el sector cultural fue uno de los más afectados durante la pandemia. De hecho, se dice que fue el último como en resurgir otra vez después de que pues volvimos a las calles, por decirlo así. Y cuando se compara el 2019, que fue prepandemia, y el 2022, que es pospandemia, se evidencia una recuperación del sector cultural y creativo con un crecimiento del 22,2%, por encima del crecimiento del PIB total de Bogotá, que era 13,7% frente a este mismo año. Vale, pero el sector cultural es muy amplio, entonces intentemos desglosar un poquito esas cifras. ¿Qué áreas son las que más están impactando en esas cifras? Bueno, las áreas en el valor agregado de la economía cultural creativa de Bogotá que más aportaron como a esta cifra fueron las de creaciones funcionales con el 68,9%, las industrias culturales con el 19,5% y las artes y patrimonio con el 11,6%. ¿Y esto cómo se traduce en términos de generación de empleo?
Esta es otra parte muy importante porque en el sector artístico y cultural a veces existe mucha informalidad. Entonces, según lo que reveló la cuenta Satélite, es que en 2022 el número de ocupados de economía cultural y creativa de la ciudad presentó un crecimiento de 4,9%. Esto se explica por el crecimiento de la población ocupada en las áreas de, como ya lo mencionamos, industrias culturales, creaciones funcionales, de artes y patrimonio, con las cifras que ya mencionamos anteriormente. Listo, pues muchas gracias, Carol, por toda esta información. Gracias a ti, Carol. Y aquí quiero mencionar otra cosa respecto a los puestos de trabajo de la economía cultural, porque de 2021 a 2022 existió un crecimiento del 6,1%. Ese es el dato extra ahí que me faltaba por mencionar. Gracias por la ñapa. No se vayan sin las siguientes noticias. Empiezo con una política. El Parque de los Hippies en Bogotá se convirtió en el centro de atención de la política colombiana cuando Nicolás Ramos, conocido como el candidato de la máscara, irrumpió en un debate político organizado por la ONG Temblores al que inicialmente no había sido invitado. La situación generó todo tipo de comentarios debido a que la invitación al evento solo incluía a 5 de los 9 candidatos inscritos para la alcaldía de Bogotá. El debate, titulado El Debatazo por Bogotá, contó con la moderación de la periodista María Jimena Duzán. Otra política, pues este 27 de septiembre se presentó una nueva jornada de marchas en Bogotá y Colombia. La capital fue epicentro de esta movilización en la que participaron miles de indígenas que llegaron a Bogotá en los últimos días. Las manifestaciones también fueron convocadas por el presidente Gustavo Petro, quien invitó a los ciudadanos a salir a las calles por la paz, por la vida y por la justicia social. En Bogotá, distintos sectores, población indígena y ciudadanos en general salieron a participar de la jornada. Una de seguridad. La Secretaría de Hacienda realizó un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante las diversas trampas utilizadas por individuos que se hacen pasar por empleados de la entidad con el fin de llevar a cabo supuestas acciones como el embargo de bienes, allanamientos y desalojos debido a presuntas deudas tributarias. Siempre llamar a los teléfonos oficiales de la entidad es la recomendación. Y termino con un obituario. Ernesto Ocampo, más conocido como Teto Ocampo, músico nacido en Río de Oro, Cesar, responsable del sonido de 2 de los discos icónicos de Carlos Vives, Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido, y que además nos deleitó con su participación en grupos musicales como El Bloque de Búsqueda, Sidestepper o Hombre de Barro, y con su proyecto Mucho Indio, falleció en la madrugada de hoy. El legado de este músico es enorme y aún queda mucho por descubrir y entender de su papel en la música colombiana. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. También a nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. Google dice que mañana jueves Bogotá tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 18, con 30% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.